Génesis capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 1. Esta es la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando uno estudia todas las cosmogonías o las teorías de la creación que han existido desde la antigüedad, incluyendo esta de Génesis capítulo 1, uno se da cuenta que todas ellas tienen elementos en común. En Egipto, por ejemplo, específicamente en la ciudad de Heliópolis, que fuera una de las ciudades más importantes del reino, que estaba al sur de la tierra de Gosén, donde estuvieron los israelitas por 400 años, se creía que Ra, el dios Sol, y el más grande de todos los dioses de Egipto, fue quien creó todas las cosas. Según los egipcios, en el principio solo habían tinieblas y había un océano primitivo. Y cuando el aliento de vida ya estaba listo, Ra lo usó para crear una isla que hizo salir de las profundidades de ese océano primitivo. Luego entonces Ra creó a los primeros dioses: a Shu, el dios de lo seco; Tefnut, dios de la humedad, quienes a su vez engendrarían a otros dioses para completar el cosmos, como por ejemplo a Geb, la diosa de la tierra; a Nut, la diosa del cielo. Y todo esto lo hacía Ra, decían los egipcios, por medio de su palabra, nombrando las cosas que él iba creando. En el Enuma Elish, la historia de la creación babilónica que les mencioné la semana pasada, en el principio solo existían los dioses Apsu y Tiamat, los dioses del abismo, los dioses de las tinieblas. Tiamat representaba el mal. Ella lucha contra los dioses de Babilonia, casi que derrota a Apsu, y termina Marduk, otro de los dioses babilónicos, matando a Tiamat, partiendo, como les conté la semana pasada, su cuerpo en dos y creando con ese cuerpo los cielos y la tierra. La mitología griega, al principio solo existía el caos. Fue de ese caos o de esa nada donde surgió Gaia, la diosa tierra, junto con otros dioses como Eros, el dios del amor; Abismo, y Erebus, que era el lugar de la muerte. Gaia da origen a Urano, el dios del cielo, quien la fertiliza a ella para dar origen a los titanes, 6 hombres y 6 mujeres. De Zeus, uno de esos hijos de estos titanes, nació Prometeo, quien diseñó al hombre directamente del lodo de la tierra. Y Atena fue la que le dio el aliento de vida a esa figura de barro que Prometeo había creado. En la mitología vikinga o nórdica, más reciente, al principio lo único que había era el abismo. Ginnungagap, un dios, que era un caos de perfecto silencio y tinieblas, que estaba sobre el fuego, ese fuego primitivo llamado Muspelheim, que estaba también por encima del hielo elemental, Niflheim. Cuando esos 3 elementos se juntaron, el hierro derritió el hielo y las gotas entonces formaron a Ymir, el dios Ymir de los vikingos. Y Ymir significa el dios que grita o el dios que habla. Y era la personificación de ese caos inicial. De él entonces empezaron a salir todos los demás dioses vikingos. Buri, uno de esos dioses que salieron de Ymir, tuvo un hijo llamado Bor. Los que conocen las películas de Marvel,
Bor es el papá de Odín, que es el papá de Thor. Fue Odín quien mató a Ymir y de su cuerpo creó el mundo. De su sangre, dicen los vikingos, creó los océanos. De su piel y sus músculos creó la tierra. De sus cabellos la vegetación, de su cerebro las nubes y de su cráneo el cielo. Y de dos troncos de árboles Odín formó al primer hombre y a la primera mujer, Ask y Embla. Es claro como vemos que todas estas cosmogonías, incluyendo la de Génesis, tienen cosas en común. La pregunta es ¿por qué? Como les he dicho, algunos académicos del Antiguo Testamento piensan que esa similitud entre lo que Génesis nos dice y estas otras teorías paganas de la antigüedad se dio porque Moisés, o quien fuera el autor de Génesis, tomó prestado de estos mitos paganos para crear un mito propio, el mito israelita de la creación. Es lo que muchos académicos que dicen ser cristianos y que estudian el Antiguo Testamento dicen. Sin embargo, esa no debe ser la manera en la que el cristiano aborda el libro de Génesis. Nosotros no debemos creer jamás que Moisés usó historias de la creación de las naciones paganas para crear la suya propia. Escuchen lo que escribió un académico sano del Antiguo Testamento, Ed Young, sobre esto. Pongan mucha atención. Él dijo lo siguiente: si nosotros venimos a la Biblia con la presunción de que es la palabra verdadera de Dios, estaremos inclinados a tomar con seriedad lo que la Biblia misma tiene que decir sobre el relato completo de la creación. ¿No pudo haber sido que Dios le habló a Adán todo lo concerniente a la creación y Adán le enseñó esta verdad revelada a sus hijos? Con la entrada del pecado al mundo, la raza humana se dividió. Estaba la línea de Set, la línea de la promesa, y también la línea de Caín. Entre los setitas, la verdad habría sido pasada de generación a generación. Lo mismo probablemente sea cierto entre los cainitas. La transmisión oral, sin embargo, no es garantía de una transmisión adecuada. Aún entre la línea de la promesa habría peligro de corrupción a menos que la tradición fuera preservada y protegida de alguna manera. Aún en la línea de la promesa existía el peligro de que la verdad fuera pervertida y con el tiempo aún se volviera irreconocible. Era necesario que la verdad con respecto a la creación fuera escrita para que la iglesia poseyera la verdad de una forma no corrompida. El hombre que Dios escogió para esta tarea, creemos, fue Moisés. Pero ¿cómo fue que Moisés aprendió la verdad que expresó en Génesis 1? Obviamente no la pudo haber aprendido de primera mano, pero había otros medios de aprender esta verdad. Pudo haber sido que Moisés tuviera acceso a documentos escritos que estuvieran a su disposición. También pudo haber sido que él estuviera al tanto de la tradición oral. Sin embargo, si abordamos esta pregunta bíblicamente, estaríamos compelidos a concluir que el autor de Génesis 1 fue un hombre santo que fue llevado por el Espíritu Santo. Está hablando aquí de la inspiración de las Escrituras. Esto es, Dios en su providencia preparó por entrenamiento y educación al hombre particular a quien quiso que escribiera lo que el Espíritu de Dios quería que escribiera. Si él usó documentos antiguos, fue protegido y guiado en su uso de ellos para que escogiera solo los que Dios quisiera que él usara. La escritura resultante, por lo tanto, era escritura confiable, de hecho, escritura infalible. Esta es la respuesta a la que debemos llegar si nos permitimos ser guiados por lo que la Biblia dice acerca de sí misma. La verdad acerca de la creación la tenemos nosotros contenida en Génesis capítulo 1. Esta es la verdad del origen del universo. Génesis 1. Los otros mitos de la creación, las otras cosmogonías, se parecen a esta cosmogonía bíblica porque son, como mi hijo Diego dijo hace unos días cuando estábamos hablando de esto, esas versiones paganas son versiones pecaminosas y torcidas de la verdad de Dios. Todos los hombres venimos de Adán y Eva. Y esa tradición de cómo Dios creó el mundo fue dada a todos los hombres y todos los hombres la conocían. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pecado? Empezó a pervertir la verdad de Dios. ¿Y qué empezó a salir? Ra, Ymir, caos,
Tiamat, y dejaron al Dios vivo y verdadero. Por eso es que nosotros tenemos en Génesis 1 la verdad de Dios, que Dios protegió usando a Moisés para dárnosla a nosotros sin errores. Lo que los egipcios, babilonios, griegos, romanos y hasta los vikingos hicieron, así como lo que hacen los hombres en nuestros días, fue pervertir la verdad de Dios con respecto a la creación. ¿Para qué? Para irse tras la mentira. La única verdad entonces con respecto al origen del universo la tenemos nosotros, los cristianos, en Génesis capítulo 1. ¿Y cuál es esa verdad? En el principio Dios, nuestro Dios, creó todo el universo. En el principio Dios creó lo que no era Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo hizo creando la tierra primeramente, como vimos la semana pasada, inhabitable. Era toda acuosa y rodeada de tinieblas. Pero todo, como vimos la semana pasada, gobernado y supervisado por Dios el Espíritu Santo. Él se movía sobre la faz de las aguas, protegiendo y guiando toda la creación. Ahora la pregunta que sigue es la siguiente: ¿cómo fue que Dios creó? ¿Cómo fue que Dios creó? Eso es lo que vamos a estar viendo aquí en el versículo 3 del capítulo 1. Y la manera en la que vamos a estar viendo este versículo es de la siguiente manera. Primero, veremos lo que Dios hizo. Segundo, veremos las características de eso que hizo Dios. Y finalmente veremos la interpretación apostólica de eso que Dios hizo. Veamos entonces el primer punto del sermón, lo que Dios hizo. Y dijo Dios. Si hay algo que nos debe sorprender en estos primeros versículos del capítulo 1 de Génesis, no es que Dios lo haya creado todo. O sea, la Biblia nos revela a un Dios que es todopoderoso. Entonces, no es de sorprenderse que este Dios todopoderoso haya creado todo de la nada, como leemos en Hebreos 11:3. Lo que sí debe sorprendernos es que este Dios majestuoso, incomparable, santo, justo, perfecto, cuya distancia con la criatura es tan grande, como dice nuestra confesión en el párrafo 1 del capítulo 7, hablara. Eso es lo que nos debe sorprender. Lo impresionante es que el Dios que es trascendental, incomparable, sea también inmanente. Que esté involucrado con su creación tanto como para hablar. Ahora, en 10 ocasiones nos dice Génesis capítulo 1 que Dios habla. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Versículo 28, y les bendijo Dios, ¿a quién? A los hombres, al hombre y a la mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y finalmente versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra. El Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, es un Dios que habla. Él habla. Esa frase, y dijo Dios, dijo Richard Phillips, es el sonido de tambor de la marcha de la creación. Todo lo que vino a ser por la palabra de Dios, porque Dios la habló. Sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. De las aguas, seres vivientes, ¿y qué pasó? Peces y otros seres marítimos.
Recordemos, Génesis 1 es la polémica divina contra todos los dioses falsos paganos. ¿Y qué es lo que Dios le quiso mostrar entonces a su pueblo con respecto a esos falsos dioses? Ellos no ven ni entienden. Como leemos, por ejemplo, en Isaías 44:9. Porque ellos son simplemente ídolos, imágenes. Como leemos en 1 Crónicas 16:26. Por eso es que el salmista dice lo siguiente en el Salmo 135. Escuchen, versículos 15 al 17. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. ¿Cuál era la gran diferencia entre Jehová y los dioses de las naciones paganas? Que Jehová habla. Que el Dios verdadero habla y los dioses paganos no lo pueden hacer porque son falsos, porque no existen, porque solamente hay un Dios en el universo y es nuestro Dios, el Dios Trino. Todo el resto es obra de la imaginación de los hombres. Como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No existen. Ellos le están sacrificando a nada porque los ídolos paganos no existen. Y dice, y que no hay más que un Dios. Cuando Israel salió de Egipto, entonces, ¿qué era lo que Israel debía saber? ¿Qué es lo que Israel debía saber? Bueno, que ni Ra, ni Amón, ni Geb, ni Hequed, ni Kek, ni el mismo Faraón eran Dios. Cuando estuvieron en el desierto, ¿qué debían entender? Que ni Baal, ni Quemos, ni Acera eran Dios. Cuando estuvieron en el cautiverio en Babilonia, ¿qué debían entender? Que ni Nabú, ni Marduk, ni Apu, ni Tiamat eran Dios. Cuando estuvieron bajo el imperio romano, ¿qué debía entender el pueblo de Dios? Que ni Júpiter, ni Apolo, ni Mercurio, ni César eran Dios. Jesús es Señor. Y lo mismo debemos entender nosotros el día de hoy. Aparte del Dios de la Biblia, no hay otro Dios. Todo lo demás, a lo que los hombres le entregan sus corazones en esta vida, es vanidad. El éxito, la búsqueda del éxito, el dinero, las cosas materiales, el sexo. A las esposas, a los esposos, a los hijos, para los cuales muchas personas viven y entregan sus vidas. El Estado. La Caja Costarricense del Seguro Social, a la cual muchísimos costarricenses han idolatrado en este último año, pensando que es la caja la que les ha dado salud a ellos, agradeciéndole a la caja, a la institución, por la salud que les ha dado. Todo eso es vanidad. Es Dios el que provee nuestro alimento. Es Dios el que provee nuestra casa. Es Dios el que provee nuestro esposo y esposa. Es Dios el que provee nuestros hijos. Es Dios el que nos da salud. Porque solo hay un Dios. El Dios de la Biblia. Nuestro Dios. Y nuestro Dios habla. Nuestro Dios habla. Como escribió Von Rad, un académico del Antiguo Testamento, la idea de la creación por la palabra preserva primero que todo la distinción más radical y esencial entre el creador y la criatura. La creación, dice él, no puede ser una emanación de Dios, sino es el producto de su voluntad personal. Dios dijo, sea la luz, y la luz como una criatura llegó a existir. Fue Dios quien habló el universo a la existencia. Fue Dios quien le habló a Adán. Fue Dios quien le habló a Noé. Fue Dios quien le habló a Abraham, quien le habló a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Israel, a David.
Por último, como leemos en Hebreos 11:1, en Hebreos, perdón, capítulo 1, nos habló a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Pero nuestro Dios habla. Segundo, veamos las características de esto que Dios hizo al principio. Veamos las características de la palabra de Dios que tenemos aquí en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A diferencia de nosotros los hombres, cuando Dios habla, las cosas suceden. Así es la soberanía y el poder de nuestro Creador. Notemos que Moisés no escribió lo siguiente. Y dijo Dios, sea la luz, y todo continúa en oscuridad. Eso no es lo que leemos en Génesis 1:3. Tampoco leemos, y dijo Dios, sea la luz, y fue un rayito de luz apenas visible entre las tinieblas. Eso no fue lo que Moisés escribió tampoco. Pero cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Las tinieblas se disiparon y todo fue iluminado por la luz que Dios creó. En un momento, con la palabra de Dios. Lo mismo sucede en cada ocasión aquí en Génesis 1, en donde leemos, y dijo Dios, hagamos al hombre, y Dios lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió así? Bueno, porque la palabra de Dios no solo es creativa, sino que es eficaz. Escuchen lo que dice el Salmo 33, versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Escuchen la razón por qué debemos temerle a este Dios. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Porque Dios es un Dios que habla y lo que habla sucede. Por eso debemos temerle a nuestro Dios. Imagínense lo que es leer que Él no dará por inocente al culpable. ¿Ustedes creen que Dios está mintiendo? Jamás, Dios no miente. Y cuando Él dice que va a condenar al pecador, eso es lo que va a hacer. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz. Cuando Dios la manda para que haga algo, eso es lo que hace. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede volver a Él vacía. Ella va a hacer lo que Dios quiere que haga. Si Dios quería crear la luz, Él simplemente habló y fue la luz. De nuevo escuchemos las palabras de Moisés. Sea la luz y fue la luz. Haya expansión en medio de las aguas. ¿Y qué dice al final? Y fue así. Júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Y qué dice al final? Y fue así. Produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué dice al final? Y fue así. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Y qué dice al final? Y fue así. Produzca la tierra seres vivientes. ¿Y qué dice al final? Y fue así. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué leemos en la escritura? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Esta es la realidad. La prueba de que solo Dios es que cuando Él habla, las cosas que Él ordena suceden. El cuerpo muerto de Lázaro tuvo que volver a la vida porque Jesús le ordenó vivir. Y Jesús es Dios.
Es más, vean esto. Dios creó la luz antes de crear el sol. Dios creó el sol hasta el día cuarto. Y aquí es donde muchos académicos del Antiguo Testamento tienen problemas y hasta empiezan a desviarse. ¿Cómo es posible que Dios haya creado la luz antes de crear el sol? La Biblia tiene que estar equivocada aquí. Hay un error, según ellos. La Biblia no está equivocada. Dios creó la luz antes de crear el sol y la luna. Eso es lo que dice la Biblia. Él iluminó aquella creación primitiva con su luz antes de iluminarla con el sol. ¿No dice la Biblia en la primera epístola del apóstol Juan? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios no necesitaba el sol para crear la luz o para traer la luz a su creación. Él es luz. Él podía crear la luz necesaria para iluminar su creación. Ahora piensen en eso, no es así como termina la Biblia. Cuando el apóstol Juan ve aquella visión de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo a la nueva tierra, ¿qué es lo que dice? No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El sol no es necesario para que haya luz, porque Dios es luz. Así como inicia la Biblia, sin sol para dar luz, así mismo termina. ¿Por qué? Porque es Dios quien ilumina su creación. Dios iluminó su primera creación y así mismo sin el sol y así mismo iluminará la nueva creación. Los nuevos cielos y la nueva tierra sin el sol, porque Él es su luz. La iluminará con su gloria. Nuevamente debemos ver aquí una polémica contra los falsos dioses de las naciones paganas. ¿Qué había aprendido Israel en Egipto? A tan solo unos kilómetros de la ciudad de Heliópolis. Bueno, que Ra, el dios sol, fue quien creó todo el universo. Eso es lo que habían aprendido. ¿Qué les está enseñando Dios aquí por medio de Moisés? Que Ra no es nada. El sol es una criatura de Dios. E inclusive, antes de que el sol existiera, ya la creación de Dios estaba iluminada por Dios. ¿Debían entonces los israelitas temerle a Ra? No, jamás. Ra no era nada. El Dios sol no era nada. Era vanidad. Ellos debían temerle a Jehová, el Dios que creó el sol con el poder de su palabra. Una palabra entonces que no solo es creativa, sino también eficaz. Entonces la tierra fue inicialmente creada por Dios, inhabitable. Era acuosa, toda en tinieblas. Dios tenía un propósito para esto, como lo vimos la semana pasada. Pero Dios entonces empieza a hacerla habitable para el hombre, iluminándola con su luz, disipando las tinieblas, iluminando entonces aquella primera creación con esa luz durante los primeros 3 días de su acto creativo. Ahora es importante que veamos la interpretación que le dieron los apóstoles a este versículo 3 de Génesis capítulo 1. ¿Qué entendieron ellos cuando leyeron estas palabras? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué entendieron ellos con eso? Bueno, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento inician con esas palabras: en el principio.
El Antiguo Testamento las usa en Génesis para hablar de lo que Dios hizo al principio. El Nuevo Testamento usa estas palabras para hablar de quién era en el principio. Escuchen lo que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su evangelio. En el principio era el verbo, o el verbo. Escuchen cómo lo dice el griego. Enarge enhologos. Enarge enhologos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, inicia en Génesis 1 con las mismas palabras. Enarge. La Septuaginta fue la versión que usaron los apóstoles. En el principio. Juan claramente está aquí hablando de Génesis 1, interpretando las palabras de Génesis 1, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Él está comentando lo que sucedió en el principio. ¿Y qué dijo? En el principio era el verbo. El verbo no llegó a existir, noten eso. Él estaba allí en el principio. Cuando se nos dice en Génesis 1 que Dios empezó a crear. Y el verbo dice, era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Noten esto, luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Dónde más leemos tinieblas? Génesis 1:2. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Génesis 1:3. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La interpretación apostólica de los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Génesis es que esta palabra de Dios, por medio de la cual Él creó todo el universo, era Dios el Hijo, el Verbo, el Logos, la palabra de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Por eso es que Hebreos 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es por eso que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, lee Génesis 1:1-3 y puede afirmar no solo que el Señor Jesucristo es Dios, sino que fue por medio de Él, como el Verbo de Dios, como el Logos de Dios, como la palabra de Dios, que todo el universo fue creado. Todas las cosas, dice Juan, por Él fueron hechas, por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El medio para que esa luz en Génesis 1:3 existiera fue Dios el Hijo. La palabra de Dios. Juan y el resto de los apóstoles leyeron Génesis 1:3 y vieron al Señor Jesucristo allí. A pesar de lo que digan los académicos en nuestros días y que nos acusen de estar cristianizando injustificadamente el Antiguo Testamento, lo que el Espíritu Santo testificó por medio de los apóstoles es que la palabra por medio de la cual Dios creó el universo entero era una persona divina, el Hijo, el Verbo, la palabra de Dios, que Él mismo era Dios.
Y este entendimiento, como les dije hace 2 semanas, es muy importante. Porque vamos a leer muchas veces en esta serie en Génesis cosas como esta. Y vino a Abraham la palabra de Jehová. En muchas ocasiones vemos a Abraham postrándose ante la palabra de Jehová. Como escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Como le escribió a la iglesia en Colosas. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora los apóstoles no solo interpretaron a esa palabra creativa y eficaz de Génesis 1:3 como el Señor Jesucristo, sino que también vieron a esa luz inicial con la cual Dios iluminó las tinieblas en las que estaba esa primera creación, como la persona del Hijo encarnado. Noten que Juan no solo afirma al inicio de su evangelio que el Señor Jesucristo era el Verbo. Él también dice, interpretando por el Espíritu Santo, Génesis 1:3, dijo que Jesús era esa luz. En Él no solo estaba la vida, Él era la vida. Él no solo creó la luz, Él era la luz. Aquella luz que resplandeció en las tinieblas de la primera creación apuntaba a la verdadera luz que es el Señor Jesucristo. Esa luz que, como dijo Juan, alumbra a todo hombre. ¿Y por qué Juan lo interpretó así? Bueno, porque esa interpretación la aprendió del mismo Señor Jesucristo. Un día con los fariseos, en la fiesta de los tabernáculos, estando en el templo y el templo alumbrado con un montón de luces, Jesús dijo por segunda vez, yo soy, solo que esa vez dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Estos primeros 3 versículos de Génesis nos revelan a nosotros a la luz de la revelación completa de Dios, al único Dios en 3 personas actuando para crear un universo para su gloria. Este es el verdadero relato de la creación. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas cosas en nuestras vidas? Bueno, primero, entendiendo lo que significa que Dios hable. Como vimos, Dios no solo habló para crear todo el universo, sino que también le habló a los hombres, especialmente a su pueblo, a Adán, a Noé, a Abraham, Isaac, a Jacob, a Israel por medio de sus profetas. Pero finalmente nos habló a nosotros, como leímos en Hebreos capítulo 1, por medio del Señor Jesucristo. Y nos lo dejó todo registrado en la Biblia. Todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos, todo lo que Él había hablado para nosotros, su pueblo, nos lo dejó registrado por medio de sus apóstoles y profetas en la Biblia. Y la Biblia, entonces, como la palabra de Dios, no solo es creativa, sino que es eficaz. Es por medio de ella, por ejemplo, que Dios crea la vida espiritual en un pecador. Como escribió Santiago, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras con respecto al hombre en su condición natural? Que estamos muertos espiritualmente. Bueno, Dios usa su palabra para crear vida espiritual en aquel que está muerto.
Lázaro, ven fuera. Lázaro es una señal de lo que el Espíritu Santo haría por medio de su palabra en un pecador que está muerto espiritualmente. Es por medio de ella que Dios nos hace madurar espiritualmente. Nosotros nacemos por la palabra de Dios como bebés, pero también crecemos por medio de ella. Como escribió Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y de nuevo, yo sé que muchas veces repetimos lo que significa ese término inspirada en nuestra versión. Significa que fue exhalada, que salió de la boca de Dios. Toda la escritura salió de la boca de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios usa su palabra para hacernos crecer en la fe, para madurar. Necesitamos nosotros crecer en santidad. Necesitamos luchar contra ese pecado que mora en nuestra carne. Necesitamos aprender lo que es bueno y malo. Necesitamos aprender lo que es la ética cristiana. Aquí está en la Biblia. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Es por medio de ella que Dios nos habla y nos instruye. Es por medio de ella que Dios nos habla y nos guía. Es por medio de ella que Dios nos habla y nos corrige. Es por medio de ella que Dios nos habla y nos consuela. Pero el mundo también nos habla. Nos habla por medio de la televisión, del cine, las redes sociales, internet, revistas, periódicos. El mundo también habla. Lastimosamente, algunos de nosotros pasamos más tiempo escuchando al mundo que escuchando la voz de Dios en su palabra. Lastimosamente perdemos tanto tiempo en las cosas de este mundo, escuchando estupideces. Perdone mi palabra. Escuchando tonterías del mundo, vanidad. Pasamos tanto tiempo desperdiciando cuando pudimos haber escuchado a Dios hablarnos a nosotros por medio de su palabra. Recuerden lo que Jesús le dijo a Marta. Marta estaba preocupada con las cosas de este mundo, pero María estaba ahí haciendo ¿qué? Escuchando al Señor Jesucristo. Ella sabía lo que era importante. Nosotros muchas veces somos como Marta, preocupados más por las cosas de este mundo, entregando nuestro tiempo a las cosas de este mundo, a aprender las cosas de este mundo, a escuchar la palabra de este mundo para nosotros, antes que escuchar a Dios hablarnos a nosotros por medio de su palabra. El miércoles hablaba con un hermano. Yo le decía, nosotros necesitamos nada más 15 minutos y con 15 minutos usted lee 3 capítulos de la Biblia al día. 15 minutos. Y si usted lee 3 capítulos de la Biblia al día, se lee la Biblia en todo un año. 15 minutos. Pero ni eso podemos hacer. Pero vamos al cine y desperdiciamos ¿cuántas horas? Ahora son las 2 horas de película. O vemos las noticias de este mundo, pasamos 1 hora sentados. Abrimos internet, abrimos YouTube y pasamos horas. En vez de escuchar sermones o cosas así, escuchamos las cosas vanas de este mundo. Y no estoy diciendo que no podamos entretenernos, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cuando desperdiciamos demasiado nuestro tiempo en el entretenimiento antes que escuchar a Dios hablar en su palabra. Realmente es por medio de la Biblia que Dios nos da más fe.
que leemos en la epístola de Pablo a los Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos más fe. ¿De dónde viene esa fe? ¿Qué usa Dios para darnos más fe? Su palabra. Por eso es que muchos andamos derrotados por el pecado, porque nuestra fe es así de grande. ¿Por qué? Porque no pasamos el tiempo suficiente con la palabra de Dios. Porque no pasamos el tiempo suficiente escuchando a Dios hablarnos por medio de su palabra. Y nuestros niños también deben tener ese cuidado. Nosotros debemos cuidar a nuestros hijos de que pasen mucho tiempo perdiendo el tiempo en videojuegos, en internet, en el teléfono, hablando con sus amigos del colegio, por WhatsApp. Que lean la Biblia. Por eso, mis hermanos, es que la Biblia es tan importante para nuestras vidas. Exponernos a ella es sumamente importante para nosotros. Cada vez que usted se ausenta del culto público a Dios aquí, se está perdiendo de la exposición de la palabra de Dios. Esto que está sucediendo ahora entre nosotros es Dios usando a un mero hombre para hablarle a su pueblo por medio de su palabra. Y cada vez que usted se ausenta de la iglesia, del culto público de Dios, usted se está ausentando, se está perdiendo de esa habla de Dios para su vida. Segundo, Cristo es la luz del mundo. Y esa luz, dice Juan, vino al mundo ¿para qué? Para iluminar las tinieblas de nuestro corazón. Juan escribió, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso éramos nosotros. Nosotros amábamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque éramos malos, pecadores, porque amábamos más el pecado que a Cristo. Éramos inmorales, amadores de las tinieblas, de la oscuridad. Fue por esa razón que Jesús vino al mundo. Fue por esa razón que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la luz, a este mundo, para que iluminara las tinieblas de los corazones de los hombres. Escuchen lo que le dijo Pablo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3 es una ilustración del nuevo nacimiento, de la salvación de un pecador. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros somos salvos porque la luz de Dios en la persona del Señor Jesucristo llegó a iluminar nuestras tinieblas. Hermanos, Génesis 1:3 nos debe recordar a nosotros lo que Dios hizo para traernos a los pies del Salvador, para abrir nuestros ojos a la luz, a la verdad, para quitar las tinieblas en las que nosotros estamos y llevarnos entonces a adorar a Dios. Ahora hay una implicación de que la luz del mundo haya llegado a nuestras vidas. Escuchen lo que le dijo Pablo a los Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si la luz vino a nuestras vidas en la persona del Señor Jesucristo, nosotros como cristianos redimidos por la sangre de Cristo debemos ahora andar como hijos de luz. No en tinieblas. No en tinieblas.
no amando el pecado, sino amando y abrazando la luz, viviendo vidas obedientes para el Señor. Finalmente, si usted no es cristiano, si usted que está aquí entre nosotros ha escuchado y usted dice, yo estoy en tinieblas todavía. Nosotros queremos que usted sepa que esa condición sí es terrible. Estar en tinieblas lo va a llevar a usted al infierno. Usted debe entender que Dios envió la luz al mundo. Y la luz que usted necesita para quitar esas tinieblas de su vida está en la persona del Señor Jesucristo. Usted debe venir a Él. Pero también usted debe exponerse a la palabra de Dios, que es eficaz. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, el Señor nos deja una ilustración de lo que usted necesita en su vida. El profeta le dice, Dios lo lleva al profeta en una visión a un campo lleno de huesos muertos. Y el profeta le dice, y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice, no sé, Señor, tú sabrás. Jehová le pregunta otra vez, Dios le pregunta otra vez, ¿vivirán estos huesos? El profeta le dice otra vez, no sé, Señor, tú eres el que sabe si ellos van a vivir. Esos huesos muertos, ¿cómo iban a vivir? Dios le dice al profeta, profetiza, predícales a esos huesos muertos, predícales la palabra de Dios. Y el profeta empieza a profetizar y empieza a predicarle la palabra de Dios a esos huesos muertos. Y Dios le muestra al profeta Ezequiel como todos esos huesos muertos empiezan a juntarse unos con otros, se empieza a formar tendones. Y después de que el profeta termina predicándoles la palabra de Dios, el profeta ve todo un ejército de soldados que Dios trajo a la vida. Eso es lo que usted necesita. Usted necesita que Dios obre en su vida por medio de su palabra. Es por medio de ella que Él le va a revelar a usted aquel que es la luz que disipará las tinieblas de su corazón. No deje de leer la Biblia. No deje de venir a la iglesia y a exponerse a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios va a usar si lo va a salvar a usted. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado hoy, por alimentarnos con tu palabra. Tú nos has hablado, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, para ser corregidos por ella, para ser transformados, para que podamos vivir como hijos de luz. No queremos dejar de agradecerte por el Señor Jesucristo, la luz de este mundo, la luz que tú usaste, Señor, para resplandecer en medio de nuestras tinieblas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos por nuestros niños. Te pedimos por todos aquellos que están aquí, Señor, que no conocen al Salvador. Oh, Señor, haz tu obra milagrosa, creativa en sus vidas. Y trae vida y luz a ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.